nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenos días. Buenos días a los compañeros y al pueblo hondureño, y envidiando al abogado allá en San Pedro que no tiene mascarilla. Es el más beneficiado. Porque está solo. Porque está solo, claro. Bueno, solo con el camarógrafo. Sí. Sí. Mire, aquí estamos frente a un nuevo capítulo de la misma novela. Entendiendo como novela ficción, cuento, algo que no es real. Y como dice Vargas Llosa, una novela es mentira. Es producto de la imaginación humana. Pero la disfrutamos, nos entretiene. Cuando leemos una novela nos entretiene y hay bestsellers también entre esas novelas. Nosotros hemos tenido como gobierno una ambigüedad en el mensaje que nos dan las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos. Porque la institución que por excelencia lleva la relación formal con los países es el Departamento de Estado. Y de ahí vienen sus representantes diplomáticos, sus embajadores o encargados de negocios, como en el caso de Honduras, que hemos tenido últimamente un encargado de negocios en vez de un embajador. Y cuando tenemos las reuniones bilaterales, ellos reconocen, hablan abiertamente de lo destacable que es el compromiso y la colaboración que han mantenido con el gobierno de Honduras y con sus instituciones, entiéndase Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la nueva Policía Nacional ahora, el Ministerio Público y por supuesto la dirección de la Presidencia de la República, que recae en el presidente Juan Orlando Hernández. El Departamento de Estado publica, y eso no es un dato del gobierno de Honduras ni de este servidor, que en la gestión del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el tráfico de la droga en Honduras disminuyó de un 87% a un 3%. Esos son datos del Departamento de Estado. Entonces, cuando el Departamento de Estado se sienta con los funcionarios del gobierno de Honduras, dicen: nosotros los felicitamos y estamos satisfechos. Nunca antes se había logrado algo como lo han hecho ustedes. Luego nos sentamos como gobierno frente al Comando Sur y la gente del Comando Sur dice, para demostrar el respaldo que nosotros le damos al gobierno, a sus instituciones y a las personas que lo dirigen, porque se requiere voluntad política, nosotros vamos a hacer comunicados, vamos a visitarlos, vamos a estar en sus momentos de condecoración. Y hace muchísimos años no se condecoraba a un general del ejército hondureño, y el jefe del Comando Sur del gobierno de Estados Unidos vino a la condecoración del general Flores Ponce, aquí en Honduras, aquí estuvo, en un reconocimiento a la labor que ha hecho Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico, el crimen organizado. Pero también están las otras agencias que cuando se reúnen con el gobierno de Honduras y sus funcionarios, destacan la labor, destacan también cómo la Policía Nacional se ha transformado y es un ejemplo en la región. Ese es por mencionar algunas agencias que tienen un mensaje, pero por otro lado tenemos otro mensaje de fiscales del Distrito Sur que tienen una propuesta diferente, distinta a la que tienen estas agencias del gobierno de Estados Unidos. Y allá, fundándose en declaraciones de los mismos narcotraficantes que fueron desplazados por este gobierno, cuyo imperio
fue destruido por este gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se fueron a entregar y fueron a negociar a Estados Unidos con mucho que ganar y poco que perder. Y hoy están declarando nuevamente con un solo objetivo. No son personas que les interesa la justicia, no son personas que les interesa la verdad. Es más, ni siquiera tienen el mayor o el mínimo respeto por la vida humana. Uno de los principales declarantes confesó haber matado más de 70 hondureños. Hoy es la estrella de la novela. Hoy esa persona que dice que mató 70 hondureños es la estrella de la novela en ese capítulo, en ese nuevo capítulo. Y hablan de cosas ridículas, como por ejemplo que un presidente se vendió por $25,000 dólares, cuando ellos hablan de miles de millones de dólares. ¿Y qué más acciones y qué más hechos que haber reducido el tráfico de drogas de 87% a 3%, pero que tristemente allá en Estados Unidos no han reducido el consumo de la droga? Por el contrario, aumentó un 10% el consumo de la droga. Entonces no estamos hablando el mismo lenguaje al momento de combatir el narcotráfico, al momento de combatir el crimen organizado. Porque si aumenta, si sube el consumo de la droga en Estados Unidos, eso provoca un tsunami en la región latinoamericana. Eso provoca una presión en las instituciones, no solo de Honduras, del gobierno de Honduras, sino de todos los países, porque pone en precario la institucionalidad que tiene que combatir, porque mientras allá sube el consumo de la droga y es un problema de salud, para los países latinoamericanos y en el caso de Honduras es un tema de vida o muerte. Entonces, cierro diciendo que ese juicio es un capítulo más de la misma novela. Y con relación a las relaciones formales, hasta el día de hoy no hemos recibido una comunicación formal del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado o de la Embajada de Estados Unidos. Lo que tenemos es una declaración ambigua de un funcionario que no dice nada al final. Dice que en sentido genérico y no se refiere específicamente al presidente Hernández o Honduras, sino que lo hace de manera ambigua. Y luego, pues vamos a tener esas reuniones en las próximas horas para establecer las cosas, para determinar y aclarar estas situaciones como un país digno que debe ser Honduras, porque al final es Honduras. Y quiero enfatizar también al pueblo hondureño que toda la lucha que se ha hecho y que ha liderado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no ha sido por servilismo con Estados Unidos. Se basa en un compromiso que el presidente Juan Orlando Hernández hizo como candidato del Partido Nacional de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño cuando Honduras estaba en la vergonzosa lista de los países más violentos del mundo, cuando en Honduras teníamos 90 homicidios por cada 100,000 habitantes y el año pasado cerramos en 37. Al final, pueblo hondureño, los hechos hablan. Son las acciones más que las palabras. Y lamento que todos estos juicios y esas supuestas iniciativas de ley, o no supuestas, esas iniciativas de ley que se introducen allá en el Senado de Estados Unidos, en su Congreso, se den en un contexto político. Acabo de ver la última comparecencia de un aspirante y dice, qué bueno que sucede en este momento, que estamos en un proceso electoral, porque eso nos va a ayudar a ganar votos aquí en Honduras. En el fondo eso fue lo que dijo esta persona. Entonces, allá también se cuecen habas, allá también se juega política, y como lo decíamos en el programa pasado
que estuvimos aquí en este mismo foro, hay profunda desconfianza de muchos sectores y de políticos destacados de Estados Unidos cómo se está manejando la justicia en el Distrito Sur de Nueva York. Y en este caso, atropellando a un país y a una institucionalidad que ha hecho su tarea. Y de ahí, antes de venir a este programa, yo le consulté o escuché el comentario, le pedí el comentario al ministro de Defensa, a qué se refieren y cuál es el efecto cuando dice la congresista Norma Torres que ha ordenado que se detenga la colaboración y la ayuda y el apoyo a Honduras. Y él me dice prácticamente nada. Es decir, Honduras ha librado la batalla y sus instituciones, sus policías, sus soldados, sus investigadores, sus fiscales, sus jueces, han librado la batalla contra el crimen organizado con nuestros propios recursos, con nuestro propio presupuesto. Y también aclararle al pueblo hondureño que el gobierno de Honduras y sus instituciones no recibe transferencias económicas, monetarias del gobierno de Estados Unidos. Los programas o proyectos que ellos tienen en el país los ejecutan ellos a través de sus agencias o a través de ONGs que ellos contratan aquí en el país. Los apoyos que tiene el gobierno de Honduras para enfrentar los diferentes retos lo hace a través de su presupuesto nacional y lo hace también a través de los créditos que logra acordar con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos. Así que cierro diciendo, Renato y pueblo hondureño, que estamos ante un escenario político que tiene réditos allá en Estados Unidos y que tiene un efecto también, indudablemente, en esta etapa electoral. Ojo, ojo, esto fue programado justamente para que suceda en esta época, para producir efectos electorales en el país, sabiendo que vamos ya a elegir a un nuevo presidente, nuevos diputados, nuevos alcaldes. Y digo, cierro nuevamente diciendo que es un capítulo más de la misma novela. Ahora, en esta ocasión se trata del Departamento de Estado, Evalia. Se trata del Departamento de Estado que dice, un líder, cuando se le pregunta a Ned Price sobre las implicaciones que hacen los fiscales al presidente, dice el vocero del Departamento de Estado. Y uno sabe en esa organización o en ese organigrama de los voceros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de las instituciones de los Estados Unidos, el peso que tienen sus declaraciones, porque no son más que lo que piensa el titular. Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción, no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos. Lo que ha dicho Ned Price a la pregunta sobre las implicaciones que hacen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York al presidente Hernández. Por eso la pregunta es así, esperamos una respuesta así, más breve esta vez, 1 minuto. Prácticamente se han roto las relaciones del gobierno de la administración Biden con la de Honduras, porque entiendo que ya Biden se comunicó con Yamatei, que en la primera administración de Hernández era uno de los presidentes con los que más se reunía Biden. ¿En esta ocasión lo ha llamado o no lo ha llamado? ¿Han tenido alguna comunicación directa? Vamos a ver, vamos a las declaraciones de este señor. A él lo sorprenden con esa pregunta y él responde en forma genérica. Y lo que él dice es correcto. Un líder que no combate la corrupción no es digno de confianza. Un líder como Juan Orlando Hernández, en su calidad de presidente de la República, que combatió el narcotráfico, que combatió el crimen organizado, que promovió la depuración y la recuperación de la institucionalidad, es la mejor muestra de que sí está preparado para luchar y lo ha hecho contra la corrupción. Entonces, en resumen, hasta este momento, de manera formal, Renato, y quiero decirlo al pueblo hondureño, de manera formal y categórica, lo que hay es una declaración
confusa de un funcionario y no hemos recibido ninguna declaración formal del Departamento de Estado o de otras instituciones. Hemos tenido pláticas a raíz de eso y lo que dicen es que se disculpan, que fue una confusión, que no quiso decir eso, que fue sacado de contexto. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Ahora nosotros esperaríamos que formalmente hagan la aclaración, que lo que nos dicen a nosotros por la vía telefónica de manera extraoficial, no extraoficial, en las pláticas que hay a través de las instituciones de Cancillería, de la Embajada y de todas las instituciones que son enlaces, que lo hagan público. Sí, porque la pregunta fue directamente relacionado con los fiscales y el presidente Hernández y la respuesta es esta. Y lo que yo le estoy diciendo es lo que el abogado no sabe, él no sabe y nadie sabe, pero yo aquí como secretario de Estado le estoy diciendo, la respuesta es que cuando nosotros les preguntamos dicen que fue una respuesta ambigua, que no quiso decir eso, que nosotros seguimos trabajando, que somos amigos, que somos aliados. Bueno, entonces ahora yo creo que esa pregunta, Renato, que usted me hace, es mejor hacérsela directamente a ellos y que digan categóricamente, que lo digan así con un comunicado o que lo digan categóricamente si consideran al gobierno de Juan Orlando Hernández como un gobierno no confiable o como dicen en los alegatos que es un narcoestado. Eso deben aclararlo ellos. Y nadie más que ellos, no nosotros. Ellos lo deben de aclarar. Una valoración rápida del abogado Ramón Barrios en San Pedro Sula sobre esta temática, en principio abordada con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Adelante, abogado Barrios. Particularmente tengo una perspectiva diferente de lo que ha expresado el ministro. A mí me parece que lo que está pasando en los Estados Unidos es real, no es una novela. Voy a empezar diciendo esto. Cuando se aprobó la extradición de hondureños, el Estado hondureño claudicó y reconoció que la institucionalidad de Honduras de aplicación de la justicia era incapaz de aplicarle la ley general al caso concreto a los hondureños aquí en su país. Es decir, lo ideal es que un Estado le aplique la justicia a sus connacionales por instituciones hondureñas. Así que cuando se aprobó la extradición, es un reconocimiento expreso del Estado de Honduras de la incapacidad de la institucionalidad para juzgar a sus connacionales. Empiezo diciendo esto. El otro grado de análisis, desde mi perspectiva, es que lo que está pasando con los narcotraficantes y, digamos, las repercusiones que tiene esto en la relación de estados entre Estados Unidos y Honduras se da en tres niveles. En los Estados Unidos hay una separación de poderes que se nota muy bien. En un primer nivel tenemos, digamos, la relación que estamos teniendo a nivel de Fiscalía de los Estados Unidos, una Fiscalía federal que está enjuiciando a los narcotraficantes que han sido extraditados por un lado o que se han entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Ese nivel de Fiscalía y de tribunales federales en los Estados Unidos es un nivel en donde se está juzgando, se está condenando a narcotraficantes, pero que tiene un ingrediente especial, y es que en todos los expedientes, en todos los juicios, se hacía una mención, desde mi punto de vista, meramente circunstancial y referencial al presidente de Honduras. Es decir, y esto hay que establecerlo, nunca ha habido una acusación formal por parte de la Fiscalía Sur de los Estados Unidos contra el presidente Hernández. Es decir, que en el transcurso de los juicios, en el transcurso de las negociaciones entre los narcotraficantes con los fiscales, se hacía referencia al presidente Hernández, pero nunca la Fiscalía como tal ha acusado al presidente Hernández. Lo novedoso del caso que se está haciendo con el señor de ahora, del juicio que empezó ayer, es que en la presentación de cargos que hizo la Fiscalía, en realidad hoy sí hay por primera vez una referencia directa al presidente Hernández por parte de los fiscales.
en la presentación de cargos, que es digamos, lo que nosotros conocemos en el juicio oral, cuando el fiscal o la fiscalía o el Ministerio Público presenta los cargos contra el imputado, en este juicio, que es contra este señor Fuentes Hernández, se hizo una referencia directa al presidente Hernández como co-conspirador. La conspiración es una especie de complicidad que tenemos en nuestro Código Penal. Así que me parece que esto cambia totalmente, digamos, la relación que venía teniendo en la Fiscalía del Condado Sur de los Estados Unidos, porque desde mi perspectiva nunca había habido una acusación directa, pero en esta posición y en esta presentación de cargo sí lo hubo. Esto rompe, digamos, el posicionamiento de la Fiscalía del Condado Sur. El segundo nivel de análisis, licenciado Renato, es la relación que tenemos a nivel de Congreso de los Estados Unidos. Evidentemente, con mayoría demócrata el día de hoy y en estos tiempos, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja está dominada por el Partido Demócrata. Y se ha introducido un proyecto de ley en la Cámara Alta, en el Senado de los Estados Unidos, entre otras cosas, tiene sanciones para el Estado de Honduras por parte de senadores influyentes, digamos, porque en el proyecto se establece que Honduras fomenta, no combate la corrupción y el narcotráfico. Y el otro nivel de análisis que hay que hacer es la relación que tiene el Estado de Honduras con el Departamento de Estado, es decir, con el Poder Ejecutivo. Hace una semana, Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa, celebraba el posicionamiento que había hecho el Departamento de Estado sobre los logros que había tenido el gobierno de Honduras en los últimos meses en el combate al narcotráfico. Sorprendentemente hoy, digamos, el vocero del Departamento de Estado da otra versión y hoy ya no reconocemos lo que dice el Departamento de Estado. Así que me parece que esta nueva versión que tuvimos por parte del vocero, que para mí hay que darle toda la credibilidad porque así es como se manejan, digamos, los ministerios en los Estados Unidos a través de los portavoces, me parece que se suma al tercer nivel de análisis que le quedaba favorable al Estado de Honduras y al gobierno del presidente Hernández. De manera que tenemos un ataque sistemático por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos hacia el gobierno y al presidente Hernández, con razón o sin razón, se va a demostrar cuando haya una acusación formal contra el presidente Hernández, que hasta este momento no la hay. Digamos, también hay un embate a través político, a través de la Cámara Alta del Senado del Congreso de los Estados Unidos, con la introducción de este proyecto que está a nivel de análisis todavía, pero que no ha llegado al Pleno. Va a tardar 2 o 3 meses en donde se llegue al Pleno y se vote si hay una sanción o no contra el Estado de Honduras. Y el tercer nivel de análisis es lo que dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado, que se suma, creo yo, desde mi perspectiva, digamos, a poner en duda, digamos, el combate que está haciendo el actual gobierno frente al narcotráfico y la corrupción. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios. Y quiero adicionar a esto que un grupo de 44 congresistas, no estoy hablando de senadores, los senadores presentaron una iniciativa que ha sido debatida aquí, que la conocen ustedes. Ahora un grupo de 44 congresistas introdujo una nueva iniciativa de ley cuyos alcances aún no son públicos, pero va orientada a suspender la asistencia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y sus perpetradores sean llevados ante la justicia. En el set también está el abogado Oliver Erazo y el abogado Hermes Ramírez. Ellos participan inmediatamente después de esta pausa comercial.